Así hablaba Paramahansa Yogananda. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Primera parte. Señor, ¿qué puedo hacer para encontrar a Dios?, preguntó un estudiante. El maestro le respondió: toda vez que dispongas del más breve lapso de tiempo libre, piensa en Dios hasta que tu mente se sumerja en la idea de la infinitud divina. Háblale íntimamente. Él es el más próximo de cuantos nos son próximos, el más amado de los amados. Ámale como el avaro ama el dinero, como el hombre apasionado ama a su amada, como aquel que se está ahogando ama la respiración. Cuando anheles a Dios intensamente, Él vendrá a ti. Cierto estudiante se quejaba ante el maestro de su dificultad para encontrar trabajo. El gurú le dijo: no afirmes semejante pensamiento destructivo. Como parte del universo te corresponde en él un lugar esencial. Si es necesario, sacude el mundo entero para encontrar trabajo. No te desanimes y tendrás éxito. ¿Cómo desearía poseer fe, maestro?, exclamó un discípulo. Paramahansaji replicó: la fe debe ser cultivada, o más bien descubierta, en nuestro interior. Ella se encuentra allí, pero debe ser sacada a la luz. Si observas tu propia vida, te percatarás de las innumerables formas en las cuales Dios está operando a través de ella, y de este modo tu fe se fortalecerá. Muy poca es la gente que busca la oculta mano del Señor. La mayoría de los seres humanos consideran el curso de los acontecimientos como algo natural e inevitable. Desconocen, por cierto, cuán radicales son los cambios que pueden operarse mediante el uso de la oración. A cierto discípulo que solía ofenderse ante la menor mención de sus errores, Paramahansaji le dijo en una ocasión: ¿por qué rehusar ser corregido? ¿No es acaso este el objetivo de mi presencia aquí? Mi gurú a menudo me censuraba incluso ante los demás, y yo no me resentía por ello, pues sabía que Sri Yukteswar estaba tratando de desvanecer mi ignorancia. Ahora ya no soy sensible a la crítica. No quedan ya en mí zonas enfermas que puedan ser heridas por los roces de otros hombres. Es por eso que te hablo abiertamente de tus defectos. Si no curas las zonas ulceradas de tu mente, te irritarás cada vez que alguien las frote. El maestro le dijo a un grupo de discípulos: el Señor ha dispuesto para nosotros esta visita a la tierra, pero al considerar determinados objetos como de nuestra exclusiva propiedad, la mayoría nos convertimos en visitantes indeseables. Olvidándonos de la naturaleza temporal de nuestra permanencia aquí, desarrollamos numerosos apegos: mi hogar, mi trabajo, mi dinero, mi familia. Mas, cuando nuestra visa terrenal expira, todos los lazos humanos se desvanecen y nos vemos forzados a dejar atrás todo aquello que creíamos poseer. El único que nos acompaña en todo lugar es Dios, nuestro eterno familiar. Comprendan el hecho de que son el alma y no el cuerpo ahora en el presente. ¿Por qué esperar a que la muerte les enseñe rudamente esta verdad? Habiendo considerado necesario reprender a un discípulo debido a un grave error, el maestro comentó posteriormente con un suspiro: mi deseo es influir sobre los demás exclusivamente a través del amor. En verdad me duele verme forzado a entrenarles en cualquier otra forma. En una oportunidad, cierto arrogante intelectual intentó confundir al maestro mediante la discusión de complicados problemas filosóficos. Paramahansaji dijo sonriendo:
La verdad jamás teme a las preguntas. Me encuentro tan atrapado en mis propios errores que no puedo realizar ningún progreso espiritual, confidenció apesadumbrado un estudiante. Mis malos hábitos son tan fuertes que mis esfuerzos para dominarlos me dejan exhausto. Te encontrarás mañana mejor capacitado para luchar contra ellos de lo que te encuentras hoy día, dijo el maestro. ¿A qué agregar los errores de hoy a los de ayer? Tendrás que volverte hacia Dios alguna vez. ¿No es entonces preferible que lo hagas ahora mismo? Entrégate simplemente a Dios y dile: Señor, bueno o malo, soy tu hijo. Tú tienes que hacerte cargo de mí. Si perseveras en tu intento, progresarás. Un santo no es sino un pecador que jamás se dio por vencido. Cuando se ve privado de gozo interior, el hombre se vuelve hacia el mal, dijo el maestro. La meditación en el Dios del gozo infinito nos colma de bondad. El cuerpo, la mente y el alma están interrelacionados, afirmó el maestro. Tienes un deber hacia el cuerpo, el de mantenerle en buenas condiciones, un deber para con la mente, el de desarrollar tus poderes, y un deber para con el alma, el de meditar diariamente en la divina esencia de tu ser. Si realizas tu deber para con el alma, el cuerpo y la mente se beneficiarán a la vez. Pero si no te preocupas del alma, a su debido tiempo, tanto el cuerpo como la mente también sufrirán. Todo en la creación está dotado de individualidad, dijo el maestro. El Señor jamás se repite en sus obras. Igualmente, existen infinitas variaciones de enfoque y de expresión en la divina búsqueda del hombre. El romance de cada devoto con Dios es único. ¿El entrenamiento que usted imparte ayuda a los estudiantes a encontrar la paz consigo mismos?, inquirió cierto visitante. Paramahansaji respondió: efectivamente, pero no ese es el objetivo central de mi enseñanza. Es preferible estar en paz con Dios. Cierto visitante de la ermita expresó sus dudas acerca de la inmortalidad del hombre. El maestro dijo: esfuércense por realizar el hecho de que es usted un divino peregrino, el cual se encuentra aquí solo por un tiempo muy breve para luego partir hacia otro mundo diferente y fascinante. No limite su pensamiento centrándolo exclusivamente en una breve vida, en un pequeño planeta. Recuerde la vastedad del espíritu que mora en el interior de su propio ser. El hombre y la naturaleza se encuentran indisolublemente ligados e interrelacionados por un destino común, manifestó el maestro. Las fuerzas de la naturaleza operan unidas para servir al hombre. El sol, la tierra, el viento, la lluvia, todos cooperan en la producción de su alimento. El hombre guía a la naturaleza, aun cuando habitualmente ignore este hecho. Las inundaciones, los tornados, los terremotos y todas las demás calamidades naturales son el producto de los multitudinarios pensamientos errados de la humanidad. Cada flor a la vera del camino es una expresión de la sonrisa de algún hombre. Cada mosquito es la encarnación del lenguaje mordaz de algún otro. Cuando el amo de la creación duerme, su sirvienta, la naturaleza, se revela y se torna indomable. Mientras más espiritualmente despierto se vuelva el hombre, más fácilmente podrá controlar a la naturaleza. La leche, vertida en el agua, se mezcla con esta, pero la mantequilla, batida de la leche, flota sobre el agua, dijo el maestro. Asimismo, la leche de la mente de una persona común se diluye rápidamente en las aguas del engaño.
Mas el hombre que se autodisciplina espiritualmente bate la leche de su mente convirtiéndola en la mantequilla del estado de divina estabilidad. Libre de deseos y de apegos terrenales, es capaz de flotar serenamente sobre las aguas mundanas, manteniendo su atención siempre fija en Dios. En cierta ocasión en que una estudiante cayó enferma, Paramahansaji le aconsejó que consultase a un médico. «Maestro, ¿por qué no la cura usted?», preguntó un discípulo. «Aquellos que han recibido de Dios el poder de sanar a otros lo emplean solamente cuando Él así lo ordena», respondió el gurú. «El Señor sabe que en determinadas oportunidades sus hijos necesitan soportar el sufrimiento. Quien desee contar con la curación divina debería estar dispuesto a vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Ninguna curación permanente es posible cuando una persona continúa cometiendo los mismos errores, invitando en esta forma a la enfermedad a regresar. La verdadera curación se lleva a cabo únicamente a través del conocimiento espiritual. La causa primordial de todos los demás males, físicos, materiales y mentales, yace en la ignorancia del hombre con respecto a su naturaleza real o alma». «Señor, me parece que no estoy obteniendo ningún progreso a través de mis meditaciones, pues no escucho ni veo nada especial durante ellas», manifestó cierto estudiante. El maestro le respondió: «Busca a Dios con el solo interés de conocerle a Él mismo. No existe percepción más alta que la de sentirle brotar de tus profundidades infinitas en la forma de supremo gozo. No ansíes visiones, fenómenos espirituales o experiencias emocionantes. El camino a Dios no es un circo». «Todo el universo está hecho de espíritu», dijo el maestro a un grupo de discípulos. «Una estrella, una piedra, un árbol, un hombre, todos ellos están igualmente compuestos de la única sustancia, Dios. Con el objeto de dar existencia a una creación diversificada, el Señor tuvo que otorgarle a cada objeto una individualidad aparente. Nos cansaríamos rápidamente del espectáculo terrenal si nos percatásemos fácilmente de que es solo una persona la que está produciendo toda la comedia, escribiendo el guión, decorando el escenario, dirigiendo el elenco y actuando en todos los papeles. Pero el drama debe continuar, y es así que el dramaturgo maestro ha manifestado a través del cosmos una ingeniosidad inconcebible y una inagotable variedad. A las entidades irreales les ha otorgado una realidad aparente». «Maestro, ¿por qué es que el drama debe continuar?», preguntó un discípulo. «Porque él constituye el lila, juego o deporte del Señor», respondió el gurú. «Dios tiene el derecho de autodividirse en muchos si ese es su deseo. Y el objetivo de todo este juego consiste en que el hombre descubra la realidad a través de la divina treta. Si Dios no se cubriese con los velos de Maya, el juego cósmico de la creación no podría existir. Jugando al escondite con el Señor, se nos permite tratar de encontrarle y de ganar la mayor merced», dijo el maestro a un grupo de discípulos. «Sé que si yo no poseyera nada, en todos ustedes dispongo de amigos que lo harían todo por mí. Y ustedes saben que poseen en mí un amigo que les ayudará en toda forma. Cada uno de nosotros ve a Dios en el otro. Esta es la más hermosa de las relaciones». El maestro solía insistir en la observación del silencio entre aquellos que le rodeaban, explicando: «De las profundidades del silencio, el manantial del divino gozo brota infaliblemente, anegando nuestro ser». Los discípulos consideraban un privilegio servir al gurú, quien trabajaba incesantemente por su bienestar. En una ocasión,
El maestro dijo a un grupo de devotos que había realizado ciertos trabajos para él. Todos ustedes son tan gentiles conmigo, prodigándome tantas atenciones. Oh, no, no, es usted quien es bondadoso con nosotros, maestro, exclamó un discípulo. Dios está ayudando a Dios, dijo Paramahansaji con una dulce sonrisa. Tal es la trama del divino drama de la vida humana. Destruye todo deseo, libérate del ego. Todo esto me parece demasiado negativo, maestro, expresó un estudiante. Habiendo abandonado tanto, ¿qué habrá de quedarme? Todo, en verdad, pues serás rico en el espíritu, la sustancia universal, respondió el maestro. Ya no serás un desconcertado mendigo que se conforma con una cáscara de pan y unas pocas comodidades físicas. Habrás reconquistado tu sublime sitial como hijo del Padre Infinito. Semejante estado no comprende negatividad alguna. El desvanecimiento del ego permite al verdadero ser manifestarse en la plenitud de su luz. La realización divina es un estado imposible de explicar, pues no se le puede comparar con ningún otro. Al explicar la Trinidad a un grupo de discípulos, el maestro empleó el siguiente símil. Podemos decir que Dios, el Padre, que existe en el vacío avibratorio, yacente más allá de los fenómenos, es el capital que respalda la creación. El Hijo, o la inteligente conciencia crística que penetra todo el universo, es la empresa. Y el Espíritu Santo, o el divino poder vibratorio invisible que produce todas las formas en el cosmos, es el trabajo. Maestro, usted nos ha enseñado a no orar por cosas materiales, sino a anhelar solamente que Dios se nos revele. ¿Significa esto que no deberíamos rogar jamás por la satisfacción de alguna necesidad particular nuestra?, preguntó un discípulo. Paramahansaji replicó: el manifestarle al Señor que deseamos algo determinado no constituye un error, pero demuestra mayor fe quien afirma simplemente: Padre Celestial, yo sé que tú te anticipas a todas mis necesidades. Susténtame según tu voluntad. Si alguien está ansioso de poseer un auto, por ejemplo, y ora por él con la intensidad suficiente, lo recibirá. Pero el poseer un auto puede que no sea en verdad lo mejor para él. El Señor suele a veces negarnos la satisfacción de nuestras pequeñas plegarias, siendo su intención el otorgarnos un don mayor. Ten fe en que aquel que te creó te habrá también de mantener. Cierto discípulo, que sentía que había fracasado en una difícil prueba espiritual, se encontraba entregado al autorreproche cuando el maestro le dijo: no pienses en ti mismo como en un pecador. El hacerlo es profanar la imagen divina que mora en tu interior. ¿Por qué identificarte con tus propias debilidades? En lugar de ello, afirma esta verdad: soy un hijo de Dios. Órale a Él. Malo o bueno, yo te pertenezco. Despierta nuevamente en mí tu recuerdo, oh Padre Celestial. A menudo pienso que Dios se olvida del hombre, comentó cierto visitante de la ermita de Encinitas. Por cierto que el Señor mantiene sus distancias. Es el hombre quien mantiene sus distancias, respondió el maestro. ¿Quién busca a Dios? Los templos mentales de la mayoría de la gente se encuentran repletos de los ídolos, de los deseos y de los pensamientos inquietos, y se ignora al Señor en ellos. Y aún así, de tiempo en tiempo Dios envía a sus hijos iluminados a recordarle al hombre su herencia divina. Dios no nos abandona jamás. Él trabaja silenciosamente en múltiples formas para ayudar a sus amados hijos a apresurar su regreso espiritual. A un joven devoto que buscaba su consejo, el maestro le dijo:
El mundo crea en ti malos hábitos, pero el mundo no se responsabilizará de los errores que cometas a causa de dichos hábitos. Así pues, ¿por qué otorgarle todo tu tiempo a ese falso amigo que es el mundo? Reserva 1 hora al día para dedicarla a una científica investigación espiritual. ¿No merece acaso el Señor, quien te lo ha dado todo, quien te ha dado la vida, tu familia, tu dinero, que le dediques siquiera una 24ª parte de tu tiempo? Señor, ¿a qué se debe que algunas personas ridiculicen a los santos?, inquirió un discípulo. El maestro replicó: quienes hacen el mal odian la verdad, y la gente mundana se satisface con los altibajos de la vida. Ninguno de estos dos tipos de personas desea cambiar, y por consiguiente la sola idea de un santo les es incómoda. Puede comparárseles a un hombre que ha vivido muchos años en una pieza oscura. Cuando, súbitamente, alguien enciende la luz, a este hombre semiciego la repentina luminosidad le parece antinatural. Cierta vez, hablando acerca del prejuicio racial, el maestro dijo: a Dios no le complace que se le ofenda cuando se viste de negro. No deberíamos atemorizarnos ante las pesadillas del dolor, ni exaltarnos indebidamente ante los sueños de experiencias hermosas, dijo el maestro. Al concentrarnos en estas inevitables dualidades o pares de opuestos de Maya, perdemos de vista al Señor, la inmutable morada de la bienaventuranza. Cuando despertemos en Dios, nos percataremos de que la vida mortal no es más que una película compuesta de luces y de sombras, proyectada sobre una cósmica pantalla cinematográfica. Aun cuando me esfuerzo por calmar mi mente, carezco de poder para desterrar de ella los pensamientos inquietos y penetrar en el mundo interior, observó un visitante. Sin duda debo carecer de devoción. El sentarte en silencio, esforzándote por sentir devoción, puede a menudo no conducir a ningún sitio, dijo el maestro. Es por eso que yo enseño técnicas científicas de meditación. Practícalas y serás capaz de desconectar la mente de las distracciones sensoriales y del habitualmente incesante fluir de los pensamientos. Por medio de la práctica de Kriya Yoga, nuestra conciencia funciona en un plano más elevado. La devoción al Espíritu Infinito surge entonces espontáneamente en el corazón del hombre. Sri Yogananda describió en la siguiente forma el estado de inacción mencionado en el Bhagavad Gita. Cuando un verdadero yogi desarrolla una determinada acción, ésta se asemeja al acto de escribir sobre el agua. No queda huella alguna. A cierto estudiante le parecía difícil concebir que Dios pudiese morar en el cuerpo humano. El maestro le dijo: así como el carbón al arder al rojo revela la presencia del fuego, así también el maravilloso mecanismo del cuerpo humano revela la presencia original del espíritu. Hay quienes piensan que, salvo que un devoto padezca grandes aflicciones, no puede ser santo. Otros afirman que un hombre de realización divina debería estar libre de todo sufrimiento, dijo el maestro durante una conferencia. La vida de todo maestro espiritual se ciñe a un determinado esquema invisible. La vida de San Francisco estaba agobiada de enfermedades. El plenamente liberado Cristo se permitió a sí mismo ser crucificado. Otros grandes personajes espirituales, tales como Santo Tomás de Aquino y la Giri Mahasaya, jamás se vieron sometidos a tremendas tensiones ni tragedias. Las circunstancias y los ambientes en que se han desarrollado las vidas de los santos que han alcanzado la liberación final
difieren ampliamente entre sí. Los verdaderos sabios manifiestan la capacidad de reflejar la imagen divina en su interior, independientemente de las condiciones externas. Ellos representan cualquier papel de acuerdo a la voluntad de Dios, complazca o no dicho papel a la opinión pública. Cierto joven que residía en la ermita gustaba mucho de jugar bromas. La vida para él era una continua comedia. Su alegría, a veces bienvenida, distraía ocasionalmente a otros devotos de su práctica constante de la presencia de Dios. En una ocasión, Paramahansaji le reconvino levemente diciéndole: «Deberías aprender a ser más serio». «Sí, maestro», replicó el discípulo lamentando sinceramente su inquietud, «pero mi hábito es tan poderoso, ¿cómo podré cambiar sin su bendición?». El gurú le aseguró solemnemente: «Mi bendición está contigo. La bendición de Dios es tuya. Solo falta tu propia bendición». Dios te comprende cuando todos los demás te interpretan erróneamente, dijo el maestro. El Señor es el amante que te aprecia siempre, no importa cuán grandes sean tus errores. Otros te ofrendan su afecto durante un breve tiempo para abandonarte luego, pero Dios no te abandona jamás. Múltiples son las formas en las cuales Dios busca cada día tu amor. No te castigas si le rechazas, eres tú quien te autocastigas. Descubre entonces que todas las cosas traicionan a aquel que me traiciona. «Señor, ¿aprueba usted el ceremonial religioso?», preguntó cierto estudiante. El maestro respondió: «Los ritos religiosos ayudan a enfocar la mente en Dios, nuestro Creador infinito. Pero cuando hay demasiado ritual, todos llegan a olvidarse del motivo primordial de la ceremonia». «¿Qué es Dios?», preguntó un estudiante. «Dios es bienaventuranza eterna», respondió el maestro. «Su ser es amor, sabiduría y dicha. Él es tanto impersonal como personal y puede manifestarse en cualquier forma según sea su voluntad. Aparece ante sus santos en el aspecto más amado por cada uno de ellos. Un cristiano ve a Cristo, un hindú ve a Krishna o a la Madre Divina, y así sucesivamente. Aquellos devotos cuya adoración se dirige al aspecto impersonal de Dios llegan a ser conscientes de Él en la forma de luz infinita o del maravilloso sonido de Om, la palabra primordial, el Espíritu Santo. La más elevada experiencia que puede tener un hombre es la de sentir en sí mismo aquella bienaventuranza en la cual están presentes todos los demás aspectos de la divinidad: amor, sabiduría, inmortalidad. Pero, ¿cómo puedo comunicarte en palabras la naturaleza de Dios? Él es inefable, indescriptible. Solo a través de la meditación profunda conocerás su esencia única». Luego de un diálogo con cierto ególatra visitante, el maestro afirmó: «Las aguas de la gracia divina no pueden juntarse en las cumbres de las montañas del orgullo, pero fluyen fácilmente hacia los valles de la humildad». Cada vez que el maestro veía a cierto discípulo dotado de tendencias decididamente intelectuales, solía decirle: «Desarrolla la devoción. Recuerda las palabras de Jesús: Padre, has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los niños». El discípulo visitó al maestro en su retiro del desierto poco después de la Navidad de 1951. Sobre la mesa había algunos juguetes destinados a ser regalados. Con un espíritu de niño, Paramahansaji jugueteó con ellos brevemente, preguntándole luego al visitante: «¿Qué le parecen?».
El discípulo, luchando por sobreponerse a su sorpresa, respondió por fin riendo: «Son magníficos, Señor». El maestro sonrió y, citando a Jesús, dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, pues de ellos es el reino de los cielos». Cierto estudiante dudaba acerca de su capacidad para perseverar en la senda espiritual. Con el objeto de estimularle, Paramahansaji le dijo: «El Señor no está distante, sino muy próximo. Yo le veo en todas partes». «Pero, Señor, usted es un maestro», protestó el discípulo. «Todas las almas son iguales», respondió el gurú. «La única diferencia entre tú y yo consiste en que yo realicé el esfuerzo. Le demostré a Dios que le amaba y Él vino a mí. El amor es el imán del cual Dios no puede escapar». Puesto que usted llama a su templo de Hollywood iglesia de todas las religiones, ¿a qué se debe el hecho de que enfatice en ella especialmente el cristianismo?, preguntó el visitante. «Lo hago así porque este es el deseo de Babaji», respondió el maestro. «Él me solicitó que interpretase la Biblia cristiana y la hindú, el Bhagavad Gita, con el objeto de destacar la unidad básica existente entre las escrituras cristianas y las védicas. Esta es la misión con la cual Él me envió a Occidente». «Pecado», dijo el maestro, «es todo aquello que mantiene al hombre en el olvido de Dios». «Maestro, ¿cómo fue que Jesús pudo transformar el agua en vino?», preguntó un discípulo. Sri Yogananda respondió: «El universo es el resultado de un juego de luminosas vibraciones de energía vital. Las películas de la creación, tal cual ocurre con las escenas que aparecen sobre la pantalla de un cine, se proyectan y se hacen visibles por medio de rayos luminosos. Cristo percibía la esencia cósmica como luz. A sus ojos no existía diferencia alguna entre los rayos luminosos que componen el agua y los que componen el vino. Al igual que lo hiciera Dios al iniciar la creación, Jesús era capaz de ordenar a las vibraciones de energía vital asumir diferentes formas. Todos los hombres que superan los reinos ilusorios de la relatividad y de la dualidad penetran en el verdadero mundo de la unidad. Ellos se vuelven uno con la omnipotencia como lo manifestara Cristo. Aquel que cree en mí, aquel que conoce la conciencia crística, las mismas obras que yo hago hará, y aún mayores, pues yo retorno a mi Padre. Porque pronto regresaré al Altísimo, el absoluto avibratorio que yace más allá de la creación, más allá de los fenómenos». «¿No cree usted en el matrimonio, maestro?», preguntó un discípulo. En sus comentarios frecuentemente parecería que se opusiese a él. Paramahansaji respondió: «El matrimonio es innecesario y restrictivo para aquellos que, siendo renunciantes de corazón, están buscando intensamente a Dios, el eterno amante. Pero en los casos corrientes no soy contrario al verdadero matrimonio. Dos personas que unen sus vidas con el objeto de ayudarse mutuamente a alcanzar la realización divina, están fundando su relación conyugal sobre la base correcta, la amistad incondicional. La mujer basa su conducta principalmente en el sentimiento y el hombre en la razón. El matrimonio está destinado a equilibrar estas dos cualidades. Hoy día no existen muchas uniones verdaderamente espirituales debido a que los jóvenes poseen un muy escaso entrenamiento en el campo del espíritu. Emocionalmente inmaduros e inestables, se dejan influir habitualmente ya sea por atracciones sexuales efímeras o por consideraciones mundanas, ignorando el noble propósito del matrimonio. A menudo suelo aconsejar: establezcanse primero irrevocablemente en el sendero espiritual y entonces, si se casan, no cometerán error alguno.
¿No otorga el Señor su gracia con mayor prodigalidad a determinados hombres?, preguntó un estudiante. Paramahansaji respondió: el Señor elige a quienes le eligen a él. Dos damas acostumbraban a dejar su automóvil sin llave al estacionarlo. El maestro les aconsejó: tomen las precauciones adecuadas. ¿Dónde está su fe en Dios?, protestaron ellas. Yo tengo fe, respondió Paramahansaji, pero tener fe no significa ser descuidado. Sin embargo, dichas damas no modificaron su conducta al respecto hasta que, en cierta ocasión en que habían dejado numerosos objetos valiosos en el asiento trasero, estos le fueron robados. ¿Por qué esperar que Dios les proteja si ignoran las leyes suyas, omitiendo aplicar la razón y la precaución?, dijo el maestro. Tengan fe, pero sean prácticas y no tienten a otros. Habiendo descuidado sus prácticas de meditación a causa de encontrarse sumergidos en un torbellino de actividad, ciertos discípulos recibieron el siguiente consejo del maestro: no digan mañana meditaré más largamente. Repentinamente descubrirán que ha transcurrido un año sin que hayan cumplido con sus buenas intenciones. En lugar de lo anterior, digan más bien: esto y aquello pueden esperar, pero mi búsqueda de Dios no puede esperar. Señor, dijo un discípulo, ¿cómo es que algunos maestros parecen saber más que otros? Todos aquellos que están plenamente liberados se igualan en sabiduría, respondió Paramahansaji. Ellos comprenden todo, pero rara vez revelan su conocimiento. Para complacer a Dios, desempeñan el papel que Él les ha asignado. Si en ocasiones parecen errar, ello se debe a que semejante conducta constituye parte de su papel como seres humanos, pero interiormente son invulnerables a los contrastes y relatividades de Maya. Me es difícil mantener las amistades que hago, confidenció cierto estudiante. Elige tu compañía cuidadosamente, dijo Paramahansaji. Sé cordial y sincero, pero mantén siempre una pequeña distancia y reverencia. Jamás trates a los demás con excesiva familiaridad. Es fácil hacer amigos, mas para mantenerlos debes ceñirte a esta regla. Maestro, dijo cierto estudiante, ¿puede un alma perderse para siempre? El gurú respondió: eso es imposible. Cada alma es parte de Dios y por lo tanto no puede perecer. Para el devoto que se encuentra en el sendero correcto, el desarrollo espiritual de su propio ser le es tan natural y poco llamativo como su respiración, dijo el maestro. Una vez que el hombre le ha entregado su corazón a Dios, llega a absorberse tan profundamente en él que apenas si se percata de que ha resuelto todos los problemas de la vida. Mientras los demás comienzan a llamarle gurú, él piensa asombrado: ¿cómo? ¿Es que este pecador se ha convertido en un santo? Señor, pueda la imagen tuya iluminar mi faz hasta tal punto que nadie me vea a mí sino solo a ti. Cierto estudiante solía dedicarse a una constante introspección en busca de signos de progreso espiritual. El maestro le dijo: si plantas una semilla y luego la excavas diariamente con el objeto de comprobar si está germinando, jamás podrá echar raíces. Cuídala con esmero, mas no seas curioso. ¿Qué individuo tan extraño es G?, comentaban algunos discípulos mientras discutían acerca de las peculiaridades de diversas personas. El maestro les dijo: ¿por qué asombrarse? Este mundo no es sino el zoológico de Dios. ¿No son peligrosas sus enseñanzas acerca del control de las emociones?, consultó cierto estudiante. Numerosos psicólogos afirman que la
represión de las emociones conduce a desadaptaciones psicológicas e incluso a enfermedades físicas. El maestro replicó: la represión es nociva, pues en su curso mantienes en tu mente el deseo de obtener algo determinado, pero no haces nada por conseguirlo. El autocontrol es beneficioso, pues a través de él reemplazas pacientemente los pensamientos errados por pensamientos correctos y transformas las acciones reprimibles en acciones positivas. Aquellos que moran en el mal se dañan a sí mismos. Quienes llenan sus mentes de sabiduría y sus vidas de actividades constructivas se ahorran sufrimientos indignos. Dios nos pone a prueba en todas las formas posibles, dijo el maestro. Él saca a luz nuestras debilidades con el objeto de que podamos percatarnos de ellas y transformarlas en fortalezas. El Señor puede enviarnos pruebas aparentemente insoportables y puede ser aun que, en ocasiones, parezca casi como si nos estuviese alejando de sí, pero el devoto sabio dirá: no, mi Señor, yo te quiero solo a ti. Nada me detendrá en mi búsqueda. He aquí la plegaria de mi corazón. Jamás me hagas pasar por la prueba de olvidarme de tu presencia. Señor, dígame si habré de abandonar alguna vez el camino espiritual, preguntó cierto discípulo acosado por dudas. El maestro respondió: ¿cómo podrías hacerlo? Todos los hombres del mundo se encuentran en el camino espiritual. Señor, ¿no me otorgará usted la gracia de la devoción?, suplicó un discípulo. Lo que tú me estás diciendo en verdad es: deme dinero para que yo pueda comprar lo que anhelo, respondió el maestro. Pero yo te digo, no. Tú tienes que ganarte el dinero primero y solo entonces podrás disfrutar con justo derecho de lo que adquieras con él. Con el objeto de ayudar a cierto estudiante a expandir los límites de sus pensamientos, el maestro relató la siguiente experiencia. Una vez, mientras contemplaba un gran montón de arena en el cual serpenteaba una diminuta hormiga, me dije: esta hormiga debe figurarse que está escalando la cordillera del Himalaya. Dicho montón de arena puede haberle parecido gigantesco a la hormiga, pero no me lo parecía a mí. Asimismo, 1.000.000 de nuestros años solares puede significar menos de un minuto en la mente de Dios. Deberíamos ejercitar nuestras mentes para pensar en los más vastos términos posibles: eternidad, infinitud. Mientras Yoganandaji y un grupo de discípulos estaban dedicados a sus ejercicios vespertinos en el prado de la ermita de Encinitas, cierto devoto inquirió algo con respecto a un determinado santo cuyo nombre no recordaba. «Señor», dijo él, «me refiero a aquel maestro que apareció ante usted aquí algunos meses atrás». «No recuerdo», respondió Paramahansaji. «Fue allí fuera, en el jardín posterior, señor. Muchos santos me visitan allí. Suelo encontrarme con algunos que ya se han marchado y con otros que moran aún en la tierra». «¡Qué maravilloso, señor! Donde quiera que se encuentre un devoto de Dios, allí van también sus santos». El gurú se detuvo un minuto o dos mientras realizaba algunos ejercicios y luego prosiguió. «Ayer, cuando meditaba en mi aposento, quise conocer algunos hechos acerca de la vida de un gran maestro de la antigüedad y él se materializó ante mí. Durante largo tiempo permanecimos sentados sobre mi lecho, uno junto al otro, con las manos unidas. Señor, ¿le comunicó él lo que usted deseaba saber acerca de su vida?» «Bueno», respondió Paramahansaji, «en el intercambio de vibraciones pude captar toda su historia». Con el objeto de poner en guardia a los renunciantes de la orden de SRF con respecto a la autocomplacencia espiritual, el maestro les dijo:
Solamente cuando se ha alcanzado el Nirvikalpa Samadhi, jamás se vuelve a ser presa del engaño. Pero mientras no se ha alcanzado dicho estado, no se está a salvo. Cierto discípulo de un reconocido maestro hindú poseía tal estatura espiritual que su gurú solía citarlo como ejemplo ante todos. En cierta ocasión, dicho discípulo se dedicó a meditar en compañía de una devota mujer con el objeto de prestarle su ayuda espiritual. Al mencionarle el hecho a su gurú, éste musitó calladamente: «Sadhu, alerta». Pocas semanas más tarde, algunas semillas del mal karma germinaron en la vida del discípulo y éste se fugó con la mujer. Pero al cabo de un breve tiempo, el discípulo regresó a su gurú implorando perdón por sus faltas. Él no permitió que una equivocación se convirtiera en el centro de su vida, sino que, dejando tras sí todos sus errores, redobló sus esfuerzos para alcanzar la plena realización del ser. De la presente historia pueden deducir el hecho de que es posible que incluso un gran devoto caiga temporalmente en la trampa del engaño. No relajen jamás su vigilancia, mientras no se hayan establecido en la beatitud final. La ciencia material es aún más teórica que la verdadera religión, afirmó el maestro. La ciencia es capaz de investigar, por ejemplo, la conducta y la naturaleza externa del átomo. Pero la práctica de la meditación confiere la omnipotencia. Un yogi puede volverse uno con el átomo. Cierto discípulo exigente a menudo solía llegar inesperadamente al centro de Mount Washington y hacer frecuentes llamadas telefónicas al maestro cargándolas a la cuenta de dicho centro. Él es una persona peculiar, observó Paramahansaji en cierta ocasión, pero su corazón está con el Señor. A pesar de sus faltas, alcanzará su meta, pues no dejará de importunar a Dios hasta que lo haya logrado. Cuando el maestro llegó por primera vez a Estados Unidos, vestía a la usanza hindú y su cabello caía largo sobre sus hombros. Cierta persona, fascinada por su extraño aspecto, le preguntó: «¿Se dedica usted a señalar su suerte a la gente?». Yoganandaji replicó: «No, pero le señalo a la gente cómo enmendar su suerte». En una oportunidad, el maestro narró ante los discípulos la historia de un hombre que había caído desde el más alto estado debido a la exhibición pública de sus poderes. Pero pronto se percató él de su error, dijo Paramahansaji, y regresó a sus discípulos. Al finalizar su vida, él era ya un alma plenamente liberada. «Señor, ¿cómo le fue posible ascender nuevamente en forma tan veloz?», preguntó cierto devoto. ¿No es acaso el castigo del karma mucho más severo para quien cae desde un alto estado de desarrollo que para una persona ordinaria, la cual cuando yerra lo hace por completa ignorancia? Parece extraño que ese santo hindú no se viese obligado a esperar largamente antes de alcanzar la liberación final. El maestro sacudió la cabeza sonriendo. «Dios no es un tirano», dijo. «Un hombre habituado a una dieta de ambrosía será muy feliz si se viese obligado a comer queso rancio. Y si llorase, con el corazón destrozado, clamando por recuperar su ambrosía, el Señor no se lo negaría». Cierto simpatizante de SRF consideraba impropio que la organización hiciera uso de la publicidad. El maestro le dijo: «Si Riley emplea el aviso publicitario para inducir al público a mascar chicle, ¿por qué no habría yo de utilizarlo para inducir a la gente a rumiar buenas ideas?». Hablando acerca de la rapidez con que podemos ser liberados de los engaños de Maya a través de la gracia de Dios, el maestro dijo: «En este mundo parecemos encontrarnos sumergidos en un mar de aflicciones.
Pero entonces viene la Madre Divina y, sacudiéndonos, nos despierta de este terrible sueño. Todo hombre, tarde o temprano, habrá de vivir semejante experiencia liberadora. A cierto estudiante que se encontraba ante la indecisión entre la posibilidad de seguir el camino de la renunciación o una muy largamente anhelada profesión, el maestro le dijo afectuosamente: todas las realizaciones que buscas y muchas más te están aguardando en el Señor. El maestro le surgió a un estudiante que parecía irremisiblemente atrapado en la red de los malos hábitos. Si careces de fuerza de voluntad, trata de desarrollar el poder de evitar toda ocasión de tentación. ¡Cuán tremenda responsabilidad se asume cuando se trata de mejorar a la gente!, exclamó el maestro. La rosa se ve hermosa en su vaso, pero uno se olvida de todo el trabajo de jardinería que ayudó a hacerla hermosa. Y si es tan difícil producir una bella rosa, ¿cuánto más esfuerzo nos requerirá el producir un ser humano perfecto? No te mezcles con los demás demasiado íntimamente, dijo el maestro. Las amistades no nos satisfacen a menos que se afiancen en el mutuo amor a Dios. Nuestro anhelo de amor y comprensión humana es en realidad el deseo del alma que ansía unirse a Dios. Mientras más buscamos satisfacer dicho anhelo externamente, más difícil nos es encontrar al divino compañero. Existen 3 tipos de devotos, dijo el maestro. Aquellos creyentes que se satisfacen con asistir a la iglesia, aquellos que viven una vida recta pero no hacen esfuerzo alguno por alcanzar la unión con Dios, y aquellos que están resueltos a descubrir su verdadera identidad. Habiéndosele solicitado que definiese la realización del ser, el maestro dijo: la realización del ser consiste en saber que somos física, mental y espiritualmente uno con la omnipresencia de Dios, que no necesitamos orar para que ésta venga a nosotros, que no solamente estamos próximos a ella en todo momento, sino que la omnipresencia de Dios es nuestra propia omnipresencia, y nuestro ser es y será invariablemente siempre parte de la divinidad. Lo único que necesitamos hacer es tomar mayor conciencia de ello. El Señor satisface rápidamente cualquier necesidad de sus devotos, debido a que ellos han eliminado las entorpecedoras contracorrientes del ego, dijo el maestro. En los primeros días del centro de Mount Washington teníamos que pagar la hipoteca del establecimiento, pero carecíamos de dinero. Oré profundamente entonces diciéndole al Señor: en tus manos está la prosperidad de esta organización. La Madre Divina apareció ante mí afirmándome en inglés lo siguiente: yo soy tu capital y tus bonos, yo soy tu seguridad. Pocos días más tarde recibí por correo una considerable donación para el centro.